Bueno, ahora sí me tuve que aguantar la risa con estas últimas palabras de Pablo Gómez, el titular de la UIF. No se trata, dice él, de persecución. ¿Qué sería entonces persecución? El uso faccioso de la Unidad de Inteligencia Financiera, el uso del aparato de Estado de recursos públicos para vendetas personales, para perseguir adversarios. Jorge Fernández Menéndez. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Lourdes Mendoza. Lourdes, ¿Qué tal? ¿Cómo están? estás? Buenas Muy buenas noches. Mauricio Flores. Mauricio, ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí. Muy buenas noches. Ya vimos para qué debería servir la UIF, cuál es el espíritu, digamos, que le dio cuerpo, origen. ¿Para qué está sirviendo hoy? Jorge, ¿cómo ves las cosas? Mira, ayer lo decíamos, ¿Sí? aquí mismo en la mesa, hablando de otro tema, de los temas de seguridad, que una de las grandes deficiencias que tiene el sistema de seguridad es que la UIF siga haciendo esto que acabamos de ver. La UIF es un instrumento que sirve para perseguir a opositores y no sirve para combatir el crimen organizado, no sirve para desmantelar redes de lavado de dinero y todo es un discurso político. Hoy yo escuchaba en la mañanera a Pablo Gómez, que no sé qué hace un hombre como Pablo Gómez en la UIF, porque evidentemente esa no es su especialidad, y decía, es que han liberado 23.000 millones de pesos. Si fuera un caso solamente judicial, yo lo comprendería, pero son todos los jueces nos ganan los juicios. Es como aquel chiste del que va en sentido contrario en la autopista y hay un loco, no, todos están locos. No, es un fracaso la UIF, es uno de los grandes fracasos. Sirve para esto, para cuando hay un tema que le interesa al anterior presidente o a la presidenta, van, lo presentan y hay un discurso político. Pero no sirve para lo que sirvió durante muchos años la UIF, que es para los temas de lavado de dinero, para los temas de perseguir realmente a los delincuentes financieros y sobre todo en la coyuntura en la que estamos, para perseguir a quienes están relacionados con el crimen organizado. El fin de semana Estados Unidos colocó a 5 empresarios relacionados con el cártel de Sinaloa. Ninguno de esos es perseguido en México. Ninguno. Y si vamos más atrás, hay muchos más que están en la lista Kipling que no están siendo perseguidos en México. Esa tendría que ser el trabajo de la UIF y insisto, de las grandes carencias, de los grandes problemas que tiene el esquema de seguridad, del gabinete de seguridad actual y que está, creo yo, haciendo bastante bien su trabajo, es no tener la UIF trabajando al servicio de ese gabinete de seguridad. Inteligencia financiera, inteligencia necesitaría cabeza, no tanto estómago. ¿Cómo ves las cosas? Dicen que follow the money y ahí está muy sencillo. Y al principio, cuando empezó esta 4T con Andrés Manuel López Obrador y que pusieron en su momento a Santiago Nieto, pues hay que recordar que sí, evidentemente, el uso faccioso de la justicia ahí se dio. Hay 1000 casos como el de Lozoya, en donde él sí era responsable de haberse quedado con todo el dinero, pero jugaron claramente con todo este teatro financiero nunca antes intentado en nuestro país. Tenemos el caso de Juan Collado, en donde Juan Collado acepta haberle entregado dinero a Santiago Nieto y aún así le sucede todo lo que le hicieron. Y no estamos defendiendo que igual, no estoy diciendo que Collado hubiera sido inocente o no, sino que era claramente el seguir la bandera que traían de cero corrupción, no impunidad y nosotros vamos con todo. Y todos fueron casos que se les fueron cayendo porque nunca utilizaron información debidamente y tampoco hicieron las carpetas como tenían que ser. Entonces, claramente, a la hora que llegabas a juicio, pues te iba del diablo. Eso es lo que no han querido. Ahora, hay un abismo entre los perfiles de Santiago Nieto y de Pablo Gómez. Absolutamente. Un abismo de distancia. Estamos hablando de Santiago Nieto, un policía investigador, académico, podemos decirlo, estudioso en lo que cabe, pero tenemos un activista que yo lo recuerdo, de 1968, miembro de este Comité Universitario de Huelga, promotor de la democratización de la izquierda cuando andaba cerrilmente en la guerrilla, forma el Partido Comunista Mexicano, al PSUM, las grandes batallas legislativas. Y hoy vemos a un Pablo Gómez convertido en un persecutor. Alguien que hablaba de las libertades ciudadanas, que hablaba de la importancia de que hubiera instituciones que defendieran del poder omnímodo de un gobierno que fue autoritario,
de acciones que tomaba contra los ciudadanos. Nada más quiero recordar estos casos. Ahora sí, no es por sacar a relucir las comparaciones, dicen que son odiosas, pero son necesarias. Por ejemplo, yo recuerdo cuando el caso terrible de los estudiantes de la Isidro Burgos, allá en Iguala, pues resulta que la unidad de investigación financiera es la que finalmente encuentra los hilos conductores de los negocios de un humilde sombrerero que se extendió por una red de lavado de dinero, con su esposa, por supuesto, y de compra de joyas en toda la Riviera Maya, y lo desmantelan. Pero eso servía a la UIF, servía para hacer esas investigaciones contra criminales a los que había que acotar. Hoy, digo, no solamente se trata como lo que menciona Jorge, como lo que menciona Lourdes. Hay montones de expedientes que han caído en la opacidad, que no sabemos si los van a investigar. Los contratistas del Tren Maya, los contratistas de Dos Bocas, los contratistas del AIFA, los contratistas de todas las obras. Es más, hablabas de los medicamentos. Está hasta clasificada como de seguridad nacional la información. Ni siquiera se puede tener acceso a esa información. Exactamente. ¿Qué pasa con los contratistas? Sí, y los contratistas que ganaron por ese tipo de trabajos a manos llenas. O la compra de medicamentos, Manuel. Sí. La compra de medicamentos es otra danza millonaria en la que no sabemos si la UIF va a meter las manos o se va a quedar callada moda. Alguien que pedía derechos, democracia, que no se persiguiera, que el Estado no fuera represor, ahora se dedica a perseguir a los críticos. Mira, o a los incómodos. Como conozco esa época, quizás mejor que ustedes por un tema de edad solamente. Porque la viviste. A ver, Pablo Gómez nunca fue de los personajes más liberales de esa izquierda que fue del Partido Comunista, del PSUM, después que se fue transformando hasta transformar el PRD y luego Morena. Siempre fue de los sectores dentro de la izquierda de los más ortodoxos. Pablo Gómez, él, su familia, que todos tienen cargos públicos, ¿no? Elvira Conche, todos una parentela enorme. ¿No? Entonces, cuando se habla de nepotismo, vaya que hay toda una familia completa. Pero además de eso, no solamente eso, hay en las iniciativas de reformas de seguridad que están en el Congreso ahora, que se están discutiendo y quizás como las presentó la presidenta Sheinbaum, por eso en el Congreso ahora se demoran un poco más que las que presentaba el expresidente, hay un punto que es fundamental. Se dice que ante indicios de que una persona, una organización, una empresa ha cometido un delito relacionado con crimen organizado, puede utilizarse la UIF y otros instrumentos para recabar toda la información en bancos, en sistemas financieros, en muchas otras cosas. En principio uno puede decir está bien, hay indicios y comencemos a investigar y con una solicitud lo hacemos. Pero tú lo dejarías en una unidad de inteligencia financiera que se ha caracterizado por hacer trabajos partidistas y no trabajos de combate al crimen. Ese es el peligro. Ya con la nueva ley, solamente con indicios, se le puede autorizar a la UIF a pedir, y los bancos están obligados a entregar toda la información financiera de cualquier persona, de cualquier institución. Es muy delicado, y es muy delicado este tema precisamente cuando uno ve instituciones que están trabajando en un sentido. Lo de hoy en la mañanera, es lamentable y ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Es un caso de una particular, de Inés Gómez Montt, a la que le echan toda la carga del Estado porque ganó un amparo. Y porque llevan un juicio donde yo no tengo ningún juicio sobre el tema de Inés Gómez Montt y de su esposo. La verdad no conozco el proceso, pero ganó un amparo y llevan 3 años ganando amparos. Algo deben estar haciendo mal las autoridades y la propia UIF. En última instancia tampoco es un tema de la UIF. Es un tema de la Fiscalía General de la República. Que venga el Fiscal General de la República a hablar del tema de por qué llevó mal las investigaciones. La UIF no tiene ni por qué aparecer en la mañanera. Pues no. Y no mucho menos para hablar de esos temas. Y es lamentable eso, que vayamos para allá otra vez. Cuando lo vimos esta fórmula durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en donde se exhibía a los críticos, a quienes no se alineaban, a quienes podían, digamos,
fungir como contrapeso, tenían una voz independiente, autónoma, señalaban asuntos públicos que se pueden señalar, disentían con el gobierno, se les mostraba como adversarios. Y ahí estaban las redes para atizar y hacer lo suyo, y el aparato del Estado, que es muy poderoso, todo en contra de una persona, de una organización, de un periodista, de un activista. Todo el aparato del Estado. Pero además divulgaban los datos personales, que eso es un delito. En sí es un delito. ¿No? Claro. Entonces, increíblemente lo que se veía, pero vuelvo otra vez ahora Yo no ¿cómo entiendo, a ver, dicen? ¿cómo es Pablo Gómez transeccional? O sea, ¿cómo? Exacto, es que de ahí viene, o sea, Claro. a Santiago lo Es que quitas repite. por la boda, por el escándalo En de la Guatemala, boda, ¿no? en donde justamente el presidente Pero llega a ver dice, "Eso Pablo no nos Gómez gusta". sin ningún tipo de preparación. Y luego, Hay chicharrón Lo mejor ratifican. presentado, mejor preparado. pues sí, pues No, sí. bueno, está ahí por esta razón, por lo que decíamos, un hombre que viene de una formación política muy Ortodoxa. dogmática, muy ortodoxa, muy dogmática con sus puntos de vista. Él y todo el grupo familiar que está en el gobierno, en el pasado sexenio se han mantenido en y viene para eso, porque no tiene una formación financiera, nunca ha trabajado en el sector financiero, nunca ha trabajado en la iniciativa privada, por cierto. No tenemos claro si ha trabajado. No Más bien tenemos ha claro, estado claro. en las cámaras. Si consideramos eso como trabajo, bueno, eso es lo que ha hecho. Y entonces lo pones para eso y por eso. Y me parece que eso es lo más delicado en un área donde tiene que ser eminentemente técnica y donde se tiene que subordinar a la Fiscalía, a la Secretaría de Seguridad, a quienes realmente les encargan las investigaciones. Él no está para hablar de estas cosas, la UIF no está para opinar, está para hacer investigaciones. Pues recibe un Insisto, montón de dinero público. el último operativo de lavado de dinero contra crimen organizado que recuerdo de la UIF fue en febrero, antes de la salida de Santiago Nieto, aquel operativo que se hizo en forma conjunta con Estados Muy Unidos grande, sí. para hacer un operativo que se desmantelaron varias redes de lavado de dinero. Desde entonces hasta ahora, debe hacer ya 4 años por la fecha, en febrero de hace 4 años no se ha vuelto a hacer un operativo de esas características. Pero además México pertenece al GAFI, que es la Organización Mundial contra el Lavado de Dinero, y todo es en inglés. Y perdón, pero que yo sepa, el señor no habla inglés, y que yo sepa, hasta el día de hoy, como decías tú, con la sospecha o con una denuncia anónima, nos vamos a la cárcel cualquiera. Eso es lo especialmente preocupante. Yo creo que ahí es la función que hoy tiene la UIF, es atemorizar. Atemorizar a todas las personas que disientan, sean empresarios, artistas, periodistas, opinadores públicos. Eso es un Estado autoritario. Es algo del que veníamos huyendo, que nos costó mucho trabajo, 40 años de luchas intensas ciudadanas, hubo muertos. Y hoy está regresando ese autoritarismo revestido de estalinismo. Y hoy tenemos una institución que genera precisamente pánico. ¿Por qué lo pone López Obrador? Quisiera agregar este dato. Dentro del círculo más cercano de López Obrador siempre se manejó que cuando él ganara la presidencia iba a haber intento de golpe de Estado, que las Fuerzas Armadas iban a ser cooptadas por la ultraderecha, por los empresarios, tranzas, corruptos, que no querían pagar impuestos, todos los malos, y había que atemorizarlos. Y es por eso que cuando sacan al señor Santiago Nieto, que también andaba dando sustos, muchos, ponen uno más duro, para seguir atemorizando a todos los que creían o creían ver como sus adversarios. Eso es especialmente peligroso para una república. Peligrosísimo. Ahora, hay un montón de dinero público que tiene presupuestado la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Y ese dinero tendría que estarse utilizando para perseguir criminales, para perseguir delincuentes, para ir tras las redes de lavado de dinero, el financiamiento, donde están, digamos, esas palancas que permiten que los criminales operen, funcionen, empresas fantasma, empresas fachada. Yo no veo a la UIF en esas. Yo creo que la UIF o se perdió en el camino, la extraviaron a propósito, pero la pregunta es si ese dinero, si el recurso público es para perseguir a ciudadanos o tendría que ir a perseguir a los criminales, a quienes están dañando a los ciudadanos, a quienes les están arrebatando la tranquilidad y la paz. Mira, imagínate a unas horas de que se impongan los aranceles,
¿No te hubiera gustado a ti que si va la UIF a hablar, llegara para anunciar que desmantelamos una red de lavado de dinero del cártel de Sinaloa? Aquí estaba el dinero del Chapito, el dinero del Chapo, que nunca ha aparecido, no sabemos dónde está, el dinero del Mayo, y eso es lo que tendrían que anunciar. No el que hay un pleito con una particular, con una pareja, es un pleito con una particular, hombre. Usar los instrumentos del Estado para eso me parece vergonzoso, me parece ridículo. Tengan o no tengan razón, no puede servir para eso una de las instituciones de seguridad más importantes del Estado mexicano. Sin duda. Pero además hemos visto que opera directamente con la Fiscalía General de la República o con las fiscalías de la Ciudad de México o la que se ocupe para, como tú lo has dicho una y mil veces, perseguir a los opositores o a lo que ellos suponen que son sus enemigos, ¿no? Pero ahora sí que vemos la paja, pero no la viga. Y ellos jamás se investigan. Nunca se han investigado. Que hayan ratificado. Oye, mira que habría de dónde. Y mira que hay de dónde. O sea, a Garduño, el de migración, que ahí siga. Es increíble. Entonces No, y que la víctima sea él, porque él dice que a partir de ese Bueno, día quiero la hablar pasa de mal. un agrónomo que dirigió Pemex y que dejó la empresa paraestatal más importante de este país. Y ahí va por otra, ¿eh? No, pues sí, también la va. Ahí va por otra. ¿Y quién les está pasando la lista ahí? y ya nadie se las va a cobrar porque ya no hay INAI. No, Pues ya no no. vamos a saber. Exacto. Mauricio, gracias. Gracias, Muchas gracias, hermano. Lourdes. Al Muchas contrario. gracias. Muchas Jorge, gracias. gracias. Hasta mañana. Pásenlo.